Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al FIL TV. Muchas gracias por acompañarnos en los próximos 30 minutos, donde vamos a estar analizando con un especialista los principales temas de la agenda económica de la semana. Ustedes saben que se inició la renegociación con el Fondo Monetario Internacional. El FMI mandó sus emisarios y fueron recibidos por el ministro de Economía, Martín Guzmán. ¿Cuál es la propuesta? Los detalles. Eso vamos a estar analizando con el presidente del IERAL, de la Fundación Mediterránea, Marcelo Capello. También, por supuesto, vamos a repasar vamos a pasar la negociación de la provincia, que tuvo un revés porque los bonistas le dijeron a Schiaretti, no, se ve que vos tenés plata para pagar, vamos a plantarnos acá. No fue el caso de Martín Yarlora, que sí pudo escorchar. Nos vamos ya a iniciar la entrevista con Marcelo Capello, a quien saludamos. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Hola, ¿cómo le va? Buenas noches a todos. Un gusto acompañarlos a ustedes. El gusto es nuestro. En la presentación de los temas, olvidé decir que la reforma jubilatoria fue uno de los grandes temas de la semana, que sin duda me gustaría que nos ayudaras a comprenderla para quienes no somos expertos en economía. Raberta, la titular de la ANSES, nos dijo que era una fórmula que ya estaba aprobada, como si esa justificación bastara para darla por hecha y sentado de que va a garantizar el poder adquisitivo de los jubilados. Según los estudios que han hecho ustedes en el IERAL, ¿con qué fórmula los jubilados pierden menos plata? Lo que pasa es que depende de si la economía está creciendo o en recesión, entre otras cosas, ¿no? La fórmula que están proponiendo ahora, en un 50% ajusta según la recaudación de impuestos del gobierno y en el otro 50% por la evolución de los salarios. Sí. Es muy parecida a la fórmula que había entre 2009 y 2017, que también sería la fórmula del anterior gobierno de Cristina, que llegó hasta los 2 primeros años de Macri. Esa fórmula, entre esos años, produjo un buen resultado sobre los haberes jubilatorios, porque en varios de esos años hubo crecimiento, hubo reactivación de la economía. Claro. Ahora, los años donde la economía cayó y además había inflación, la fórmula jugó en contra de los jubilados. Es decir, la fórmula que está proponiendo el gobierno ahora, cuando hay recesión e inflación, juega en contra de los jubilados, en contra de los haberes de los jubilados. Es decir, que aumentan menos que la inflación. Y cuando la economía le va bien, cuando hay recuperación y crecimiento, sí, en esos casos la fórmula hace crecer los haberes jubilatorios por arriba de la inflación. La fórmula que implementó Macri entre el 2018 y 2019, duró 2 años, ajustada por inflación y por salarios. Claro. También tenía una característica parecida a esta que estábamos mencionando, que cuando había recesión e inflación hacía caer las jubilaciones contra la inflación, y si crecía la economía le hubiese ido mejor. Lo que pasa es que en esos 2 años la economía estuvo en recesión, cuando estuvo funcionando la fórmula de Macri. Ahora, con los estudios que hicimos en el IERAL, que publicamos hoy, lo que demostramos es que la fórmula que se propone para los próximos años, si hubiese estado vigente, por ejemplo, este año, 2020, y en el 2018 y 2019, que fueron años recesivos, las jubilaciones hubiesen aumentado menos que la inflación, claro, e inclusive menos que la fórmula de Macri. O sea, cuando hay recesión, la fórmula que posiblemente se use ahora no funciona bien para los jubilados. Funciona bien para el gobierno, digamos, para cuidar los recursos del gobierno. Por supuesto, en especial en un contexto para extraordinario. Los jubilados. Y si la economía, tenemos suerte, que empiece a crecer el año que viene durante muchos años seguidos, sí, en ese caso va a beneficiar a los jubilados. Pero tiene que crecer la economía. Cosa que para Argentina está resultando muy difícil lograr en mucho tiempo. Caserio la definió la fórmula como una fórmula virtuosa y el presidente, bueno, se mostró optimista, dice que la economía va a crecer, pero en definitiva lo que nos queda claro es que va a ser un ajuste y que el ajuste cuando se hace en el peronismo es mucho mejor, ¿no? ¿Qué opinas? Porque Macri le llovieron piedras en ese momento. Bueno, siempre el peronismo manejó mejor los ajustes por el hecho de que contiene a los sindicatos y también en buena medida los movimientos sociales. Por eso
Con la recesión de este año ha habido mucho menos reclamos que, por ejemplo, 2018, 2019, o cuando Macri intentó cambió la fórmula en el 2017. Sí. En la mayoría de los países occidentales, la movilidad de la jubilación se da por inflación. Y en todo caso, por inflación y salarios. O sea, es difícil encontrar un ejemplo donde la fórmula sea por salarios y recaudación, como quieren hacer ahora, o como fue entre el 2009 y el 2017. Acá, ¿qué pasa? En un país muy volátil como Argentina, muy volátil, donde no sabemos qué va a pasar cada año con la economía, el riesgo lo terminan asumiendo los jubilados con esta fórmula, con esto o con la que aplicó y también. Es decir, el riesgo sobre el haber lo termina afrontando el jubilado, no el Estado. Y debería ser al revés. El jubilado debería tener certidumbre sobre sus ingresos. Debería tener certidumbre de que si la economía le va bien o mal, la jubilación se va ajustando como la inflación. O sea, que se mantenga el poder adquisitivo de la jubilación. Y el que tiene que asumir el riesgo es el Estado, porque es un ente mucho más poderoso que los jubilados, que además son millones, pero son individuos. Y la fórmula que se va a aprobar posiblemente y que usó Macri le pasa la incertidumbre al jubilado. Entonces la economía le va mal, las jubilaciones caen y pueden caer 10 puntos en un año contra la inflación. Una locura. Que los jubilados compran 10 puntos o 15 puntos de sus ingresos en un año. En definitiva, Marcelo, el gobierno termina reconociendo que no va a poder bajar la inflación con este reajuste. También, en alguna medida sí, porque no la incluyen en la fórmula, quizás claro. Por eso te la incluye vos, exactamente. A mí, yo fui uno de los miembros informantes en la comisión parlamentaria, no sé cuántas personas fueron invitadas a exponer, la comisión de senadores y diputados, hace 2 meses atrás, estuve, como ahora en forma virtual, y yo ahí les recomendaba ajustar por inflación, solo que con un rezago, o sea, cada 3 meses ajustar por inflación, pero con la inflación de los 3 meses anteriores. Claro, retroactivo. La fórmula de Macri ajustaba con mucho rezago, ajustaba con 6 meses de rezago. Perfecto. Para darle seguridad a los jubilados de que su ingreso va a ir a la par de la inflación, o casi a la par de la inflación. El riesgo lo asume el Estado, de la recaudación, porque el Estado tiene muchas más posibilidades de asumir el riesgo. Por ejemplo, formando un fondo anticíclico, si la economía le va bien, en ese caso ahorra recursos y los gasta cuando le va mal, cuando tiene que pagar muy bien, Marcelo. A la par de la inflación y no tiene plata. Claro. El riesgo lo asume el Estado. Sí. Nos queda claro el concepto, es el Estado el que debe asumir el riesgo de las jubilaciones y no los jubilados, lamentablemente. Nos tenemos que ir a una pausa, enseguida volvemos. Nos queda hablar sobre el Fondo Monetario Internacional. Bien, continuamos en Alfil TV, segundo bloque ya. Nos encontramos entrevistando al economista en jefe del IERAL de Fundación Mediterránea, Marcelo Capello. Con él hablábamos durante el primer bloque sobre la reforma jubilatoria y su impacto en el poder adquisitivo de los salarios. Vas a poder encontrar y repasar el primer bloque de este programa en las redes de Alfil. Retomamos ahora nuestra conversación con el invitado. Nos queda pendiente hablar sobre el Fondo Monetario Internacional y la propuesta que hizo el ministro Guzmán. La pregunta es, Marcelo, si se puede flexibilizar ese canje sin una reforma estructural de fondo. Cuando se negocia con el fondo, normalmente pone condiciones de reformas estructurales. Lo más probable es que desde el gobierno le deben estar pidiendo al fondo de que van a hacer algunas reformas, pero que parezca como que no prometen hacerlas, o que se las plantee de una manera que no parezca un ajuste. Es muy probable que por allí pase la negociación. Debe estar dispuesto a hacer algún ajuste, pero tratando de que a la luz pública aparezca como algo relativamente moderado. Digo esto porque en las últimas semanas el ministro Guzmán planteó que el déficit fiscal, tanto de este año como el del año que viene, va a terminar siendo menor que lo que se había incluido en el presupuesto, el propio presupuesto que presentó Guzmán.
O sea, si él cambia sobre la marcha durante el mismo año y dice, no, el año que viene en vez de 4,5 puntos de déficit del PIB, puede ser menor, evidentemente quieren mostrarle al fondo que están dispuestos a hacer algo para llegar a un acuerdo. Eso implica un ajuste, en definitiva, gastar un poco menos de lo que pensaban o recaudar más. Sí. Creo que la recaudación está con una presión tributaria muy alta, lo más probable es que menos déficit que promete ahora Guzmán implique que el gasto público va a aumentar menos de lo que habían pensado. También con el fondo deben estar discutiendo el tema de la jubilación. Y el hecho de que la fórmula apareció así un poco entre gallo y medianoche, de un día para el otro antes de que llegara la delegación del fondo, probablemente lo hicieron de esa manera para mostrarle que en realidad no fue una imposición del fondo, sino que fue una propia iniciativa del gobierno. De hecho, hacerlo antes que llegue el fondo. Creo, Marcelo, que también hay una variable a analizar, que el año que viene hay un escenario electoral, ¿no? ¿Cómo se hace un ajuste cuando hay elecciones? Ese es el desafío. Sí, por supuesto. El Guzmán está jugado, al igual que con la deuda con los privados, que se renegocie y que el año que viene y el que sigue no haya que pagar deudas. Es decir, quiere un periodo de gracia, y lo logró con los privados, para empezar a pagar la deuda recién en el 2023, 2024. En 2024 podría haber otro gobierno. Es probable que el fondo acepte un periodo de gracia y también va a querer, obviamente, imponer algunas reformas. Y ahí entrará también la discusión sobre si la justicia tiene que ser el año que viene o el siguiente. Para mí el fondo ya va a pedir que el año que viene el déficit sea menor a lo que pensaba el gobierno, claro, aunque sea electoral, porque además es allí donde se juegan las cartas, porque si en un año electoral se deja que haya todavía mucho déficit, es muy difícil después encauzarlo luego, porque el tema fiscal tiene una dinámica que es difícil de revertir. Suponte, si vos mejorás los salarios públicos mucho para el año electoral, es difícil que el año siguiente después los ajustes de nuevos. O caso con todo lo que eso implica, ¿no? Eso para el descontexto salarios, pero los salarios a la baja nominalmente no van a bajar si primero subieron. Bueno, por eso el fondo le debe decir, no, usted tiene que ya el año que viene empezar con el ajuste y no después de las elecciones. Claro. Entre otras cosas, ¿no? Debe estar discutiendo las jubilaciones, la situación fiscal en general y el esquema monetario, el tipo de cambio, la emisión monetaria. El gobierno venía emitiendo mucho, ahora están emitiendo un poco menos porque Guzmán quiere dar esa señal hacia el mercado. Seguramente son esos los temas que están ahí en la mesa de negociación. ¿Consideras que el ministro Guzmán se está moviendo bien? ¿No debería ser el presidente Fernández el que lidere en persona las negociaciones, que realice contactos, llamados a los líderes mundiales para garantizar un proceso exitoso? La parte técnica está bien que sea el ministro, que se muestre, que la pelee. Y los políticos son los que después tienen que entablar negociaciones con sus pares. Porque el presidente lo debe estar haciendo o lo va a hacer más adelante. Ya se sabe que con el fondo es clave Estados Unidos. Por eso digo, ¿no debería hablar directamente con el nuevo presidente, generar ese respaldo de la comunidad internacional? Porque ahora están conversando, podríamos decirlo en términos del ajedrez, con peones del fondo. No. La elección en Estados Unidos es muy reciente e inclusive Trump todavía está reclamando por los resultados. Me da la impresión que si en este momento el gobierno argentino quisiera comunicarse con Biden o no se saben todavía quiénes van a ser los funcionarios, y Biden le debería decir, no, esperen muchachos, cuando asuma o cuando ya estemos seguros hablamos, pero por ahora estoy con otras urgencias. Es probable que eso, que el mismo proceso electoral de Estados Unidos haya demorado. Bien, buen dato. Vos planteabas, digamos, una negociación directamente con Estados Unidos, que es el que nos suele abrir las puertas en el fondo. Yo recuerdo una sola vez que no nos ayudaron, que fue en el 2001. Ahí había un secretario del Tesoro de Estados Unidos muy duro, un republicano, y a su vez en el fondo había también una funcionaria muy dura, que era Ann Kruger. Pero en otras oportunidades siempre nos ayudó a Estados Unidos a cerrar. Incluso
con republicanos. Por ejemplo, Alfonsín cuando estaba Reagan de presidente y la administración Reagan republicana, le dio una mano a los economistas de Alfonsín, Surruil, Broderson, Machinea, para que cierren un acuerdo con el fondo. Normalmente los han apoyado, salvo en esa oportunidad que era un gobierno republicano, pero con un funcionario muy duro republicano. Con Trump la cosa venía difícil. Claro. Biden puede ser un poco más accesible. Marcelo, te dejo planteada la siguiente pregunta con la que vamos a iniciar el tercer y último bloque. La deuda de la provincia sufrió un duro revés. Los bonistas le dicen que sí está en condiciones de pagar y el ministro Giordano dijo que no conocen la realidad. ¿Qué hay de fondo? Eso me lo contestas después. Muchas gracias y ya volvemos. Regresamos, último bloque de Alfil TV. Estamos conversando con Marcelo Capello, economista del diario de la Fundación Mediterránea. Nos quedó pendiente una pregunta en el último bloque sobre la deuda de la provincia. Decíamos que no hubo aceptación por parte de los bonistas y le preguntábamos al especialista que nos acompaña qué hay detrás, por qué se plantaron, teniendo en cuenta que la provincia tiene una buena reputación. Bueno, mi visión sobre este tema es la siguiente. La provincia de Córdoba no entró nunca en default, ni siquiera en la crisis del 95 del efecto tequila, que fue muy dura. O sea, no sé si recuerdan, el público seguramente, algunas personas recordarán, incluso la provincia tuvo un retraso de 2 meses en el pago de salarios y siguió pagando la deuda, o sea, no cayó en default. Sí cayó un banco, o se fusionó un banco con otro, el Banco Social se fusionó con el Banco de Córdoba, pero no dejó de pagar la deuda. Entonces nunca entró en default Córdoba, y eso es, por supuesto, bien visto por los acreedores en general. Y ahora me parece que ese hecho está siendo usado por los acreedores. ¿En qué Presionan sentido? por la buena reputación, precisamente. Claro, los acreedores deben decir, Córdoba no quiere caer en default, entonces los presionemos para que nos haga una mejor oferta, porque sabemos que como nunca cayó en default y son administraciones responsables, tanto aquellas como estas, como la que está ahora, que no quieren caer en default, entonces deben estar presionando con esa carta en la mano. Los presionemos porque van a terminar arreglando, porque no quieren caer en default, no quieren perder la reputación. En cambio, por ejemplo, el municipio de Córdoba, que quizá es difícil que la provincia, ya llegó un arreglo, pero bueno, el municipio ya estaba dejando de pagar o iba a dejar de pagar lo que vencía y iba a seguir negociando sin pagar. Eso es diferente porque el acreedor dice, no, esta gente está dispuesta a no pagar. Por eso ahora, yo con esto no estoy diciendo que la provincia tendría que dejar de pagar y entrar en default, por supuesto. No, claro, para tener una negociación más ventajosa. Lo que estoy diciendo es que esa situación está siendo aprovechada por los acreedores para tratar de presionar más. Yo creo que se va a terminar llegando a un acuerdo. Eso te iba a decir. Probablemente la provincia tenga que mejorar un poquito la oferta, pero que en definitiva es eso lo que está ocurriendo. No es que sea la oferta de Córdoba mala, ni esté por debajo de otras de provincias, sino que los acreedores están jugando con el hecho de que deben pensar que la provincia no quiere de ninguna manera caer en default. Y eso, en una jugada, como es una negociación por la deuda, lo quieren hacer valer. Hay que ver después quién cede en último momento. Seguramente. Marcelo, te invito a que charlemos ahora sobre el IFE y el impacto en el consumo. Ha habido muchas repercusiones y opiniones durante la semana. Desde la Fundación, ¿qué análisis están haciendo con la caída del cuarto IFE? Bueno, nosotros desde el punto de vista fiscal pensábamos que se iba a pagar el cuarto IFE, todo porque diciembre en Argentina desde hace un tiempo se convierte en un mes difícil, sobre todo, o sea, estoy hablando cuando hay recesión. Sí. Normalmente es un mes donde hay algunos movimientos sociales, puede haber manifestaciones, puede haber disturbios. Y bueno, nosotros pensábamos van a pagar un IFE más y en todo caso, el año que viene trata ya no pagar más IFE
y mejorarán las cuentas fiscales para el año que viene. Sin embargo, se lo ve bastante firme el ministro de no pagar un cuarto IFE. Yo creo que lo que va a terminar ocurriendo es que van a pagar o un IFE intermedio o completo, un intermedio de acuerdo a algunos criterios, a una porción de la población sí y a otra no. Para mí va a terminar pesando el riesgo que genera diciembre desde el punto de vista social y político. Y en especial por un corte abrupto. ¿Perdón? En especial por un corte abrupto de los fondos, eso es lo que están planteando precisamente los gremios. Se cierra la canilla de manera directa. También hay que tener en cuenta, el IFE era para una emergencia que es la pandemia, y a un se tiene que dejar de pagar, porque en Argentina normalmente ocurre que los impuestos transitorios y los gastos transitorios después se vuelven permanentes, ¿no? Sí. Y no debe ser así, porque si el IFE se creó en una emergencia por la pandemia, pasar la pandemia debería desaparecer. Si no, esas son las cosas que hacen que el gasto público sea cada vez mayor y la presión tributaria mayor. Pero en este cuarto IFE que caería este año, ahí es donde yo digo que me parece que va a terminar primando los políticos. Llegar con calma a la Navidad y el Año Nuevo. Sí, estamos muy cerca. Y que lo van a pagar, para mí, aunque sea parcialmente, y que probablemente el año que viene sí se ponga mucho más duro y no pagarlo más. Todo, bueno, si hay una vacuna, no hay más problemas con el COVID. Y no se viene la segunda ola de coronavirus. Se evita la segunda ola con la vacuna, exactamente. Es muy probable, porque vimos en otros países que la segunda ola tarda en llegar. Sí. Y como habla que la vacuna puede estar para principios de año, es probable que la podamos evitar con la vacuna y que ya no haga falta más ese gasto extra que era el IFE o los ATP, salvo que queden algunos sectores todavía sin trabajar, pero si hay vacuna, yo creo que ya prácticamente todos los sectores y las actividades deberían volver a trabajar, si la gente se puede vacunar. Marcelo, me dicen que tenemos tiempo para una pregunta más. Me gustaría que charláramos sobre el presupuesto nacional, si tuviste tiempo de revisarlo. ¿Crees que se va a financiar con más emisión monetaria? El presupuesto original sí. El presupuesto original planteaba un déficit primario de 4,5% del PIB, que en gran medida se iba a financiar con emisión. Nosotros en el Liberal hacíamos un cálculo de que por ese motivo iba a hacer falta emitir el año que viene 50-60% más, o sea, adicional a lo que ya se emitió este año, respecto de la base monetaria de este año. Este año la base monetaria venía aumentando al 70%, ahora un poco menos. Nosotros hicimos el cálculo que el año que viene, con ese presupuesto, iba a haber que volver a aumentar otro 50-55% la base monetaria, lo cual evidentemente es riesgoso para la inflación. Pero el Guzmán de las últimas 2 o 3 semanas dio el mensaje de que va a haber menos déficit y menos emisión. Por ejemplo, una emisión del 40% extra, que ya es más compatible con una inflación un poco menor. De todas maneras, la inflación está complicada no solo para el año que viene, sino ya estos meses. Sí, sobre todo por el último indicador. De octubre fue 3,8%, es probable que esté en torno al 3, un poco más de 3 hasta fin de año. ¿Y por qué? Bueno, porque se emitió mucho antes. Hay precios congelados que en algún momento se van a descongelar, tarifas, ya se dijo que se van a descongelar. Hay precios máximos, sobre todo los alimentos, y los alimentos están ahí muy complicados con los costos. Cuando hay un precio máximo varios meses seguidos y los costos van subiendo, en algún momento esa actividad pierde la rentabilidad y pueden dejar de producir alimentos y empezar a faltar en las góndolas. Entonces los fabricantes de alimentos están presionando porque dicen, bueno, no vamos a producir a pérdida. Y todas esas cosas después hay que irlas retocando. Por eso creemos que la inflación fue bajando durante varios meses y que ahora va a ir subiendo un poquito. Y también puede subir mucho de golpe si se ven obligados a devaluar el peso, porque claro, se queda sin dólares en el Banco Central. Digamos, esa es la otra gran incertidumbre para el año que viene, si logran evitar o no una devaluación más o menos importante del peso, dado que quedan muy pocos dólares en el Banco Central de libre disponibilidad. Perfecto, Marcelo, cerramos con una malísima noticia. Más inflación, probable devaluación, ¿qué le vamos a hacer? Te agradecemos muchísimo por habernos acompañado esta noche. Fue un gusto. Hasta la próxima. Gracias. Nosotros nos despedimos y nos encontramos dentro de 7 días. No se olviden de recorrer nuestras redes sociales y de visitar, por supuesto, la página web del diario www.diarioalfil.com.ar. Muy buenas noches.